Saludos, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Atebaser CB edición verano, Atebaser CB sobre especial sobre la bocina, ya lo saben. Un poco de actualidad veraniega tras unas semanas de pausa tras aquella fase final excepcional que tuvimos de forma íntegra aquí en Atebaser CB. Aquí les saldrá también la notificación para volver a verlo si ustedes lo desean. Y uno de los comentaristas de lujo que tuvimos fue a Víctor Gallego, cantera Atebaser CB. ¿Cómo estás? Bien, hola a todos. Pues nada, ahora vamos con información fresquita, que es lo que nos apetece en verano, porque el calorcito ya lo tuvimos ahí en la fase final, pero ahora información fresquita y empezamos sin, ni más ni menos que por la ACB y por el campeón, Baskonia, que ha perdido a piezas importantes como Tornique Sengelia, ha perdido también a Shavon Shields, que se va rumbo a Milán. Sabemos que ha renovado a Kile Polonara, que ha renovado finalmente Zoran Dragic, que ha renovado Dusko Ivanovic, eterno Dusko Ivanovic, ganando 3 títulos con Baskonia en 3 etapas diferentes. El primero en 2002, 3 décadas distintas de éxitos para el entrenador, entre otros equipos también de Barcelona, Bzinki. Y para eso tenemos a Víctor. Víctor escribió un artículo que, si no me falla la memoria, era de campeón a reconstrucción, y que parece eso, porque al final también se han incorporado un par de fichajes que hablarás tú mejor, Víctor, pero parece eso, que Baskonia ha llegado al punto más álgido y que los acontecimientos le dan una caída. Sí, Baskonia se coronó después de la fase final como campeón de la liga. Hizo un buen papel después de una liga bastante irregular. Y en el verano ha sufrido bastantes bajas que le van a afectar en su futuro porque ha perdido a su referencia en ataque y en defensa, al final referencia y líder del equipo como es Tornike Sengelia. Ha perdido a otro hombre importante como es Shavon Shields y hace unos días se confirmaba la marcha de Patricio Garino a Zalgiris. Pero creo que a pesar de eso, Baskonia ha sacado ese carácter Baskonia que es tan significativo para ellos y se ha reforzado bastante bien. Le va a costar volver de empezar un nuevo proyecto, pero creo que Rokas Giedraitis puede ser uno de esos nuevos líderes del equipo vitoriano. Quizás también Cadin Carrington, que es el último fichaje que ha hecho el equipo vitoriano, que es un jugador que sonó ya para Valencia a principios de verano, cuando aún faltaba por jugar la fase final, pero es un fichaje muy a lo Baskonia de una liga que quizás no es muy conocida, un jugador que no es de top en Europa, ni ha hecho un grandísimo papel, por ejemplo, en Eurocup, ya que ha jugado Basketball Champions League. Pero es un jugador que ha promediado 17,3 puntos, es un 1-2, es un combo que ahora se utiliza mucho en Europa y seguro que le vas a ver dar sacar beneficio porque con Pierre Henry ya renovado y Luca Vildoza puede jugar tanto de uno o de dos y una dupla Henry-Vildoza con Carrington seguramente la podamos ver. Una liga, la alemana, que, como dices, no es la más famosa de Europa, pero a lo mejor sí que está entre las top de consideración a nivel europeo, aunque no por competitividad. Hay un estudio que está realizando, no recuerdo ahora el nombre de la persona que lo ha hecho, pero cuando lo tenga lo discutiremos aquí en la edición de verano o en la edición ya sobre la bocina, que es el objetivo, mantener a ser sobre la bocina, los podcasts sobre la bocina, y seguir hablando de baloncesto durante todo el año y de forma semanal. Volviendo ahora al tema, Cadin Carrington de Ludwigsburg, que lo vimos en la Bundesliga, en ese torneo también final en Múnich, y sobre todo con la idea de que puede ser un jugador importante, un perfil Baskonia, como decías, Víctor. Y para ti, ¿cuál es el fichaje más importante de Baskonia? Tenemos a Alec Peters, tenemos a Rokas Giedraitis y a este Cadin Carrington, que es, si no recuerdo mal, el más joven de los tres y que puede dar aún mucho impacto. Sí, es el más joven de los tres, pero creo que además de los que tú has dicho, también está Tony Yekiri desde Asvel Villeurbanne, que Cierto. también es uno de los últimos fichajes.
Pero creo que en cuanto a importancia y galones, Baskonia tiene ha salido perdiendo de una forma clara en Tornique Sengelia, que se ha ido su líder, por lo tanto necesitan buscar a alguien que pueda suplir esa baja. Puede ser Luka Vildoza, por ejemplo, que es un jugador de futuro, que puede llegar a suplir ese liderazgo de Sengelia, pero creo que va a necesitar ayuda y el jugador más importante ahí va a ser Rokas Giedraitis. Para mí, creo que el ex ya de Alba Berlín es un jugador que puede asumir en los minutos importantes, que puede anota de muchas formas. Es un líder en la cancha y en defensa cumple bastante. Por tanto, creo que de los 4 fichajes es el que más va a dar un impacto inmediato en Baskonia, porque creo que va a ayudar a reconstruir al equipo, y si no fuera él, creo que Peters puede hacer un buen papel, pero no creo que llegue a ser ese líder que necesitan. Jekiri es un jugador que es parecido quizás a ese perfil de Michael Eric, que se esperaba más de él. Supongo que Jekiri lo mejorará. Y Calvin Carrington, si no, sería la otra opción que puede triunfar en Baskonia por las aptitudes que tiene, porque creo que puede estar bastantes años en Baskonia triunfando. Y veremos a ver quién es, pero yo de esos nombres elijo a Giedraitis como primera opción. Pues ahí ya lo teníamos, se me había escapado a mí. Tonje Jekiri, exjugador de las Bell, talentazo puro que sonó para varios equipos Euroliga. Y finalmente se ha ido a Baskonia, el actual campeón de la ACB, que tratará al menos de mantener ese título en una ACB que no sabemos si será de 18 o de 19 equipos. De momento, los equipos ya han rechazado a Guipúzcoa, que es sociedad anónima deportiva, que cumple los requisitos para subir. Valladolid parece que ya se ha perdido un poco las ganas de intentarlo, vamos de momento a asegurarle Boro, pese a tener la opción de haber subido, y de momento Guipúzcoa, que va a hacer todo lo que sea para intentar subir. Víctor, demasiados casos ya de no ascensos, y a pesar de que se diga que esta temporada es especial, aun siéndolo, creo que hay que beneficiar también al factor ascenso, porque si no nos podemos meter en un lío de nuevo. Sí, ya hemos visto varios años como equipos, por ejemplo, como Estudiantes, que ha estado en ese limbo de descenso al Eboro. No ha acabado descendiendo porque sí que cumplía requisitos para mantenerse en ACB, y esos clubes que han conseguido el ascenso no podían aguantar la categoría. Por lo tanto, sí que creo que hay que beneficiar en este caso al pequeño. Guipúzcoa es un club que bajó al Eboro, pero ha estado en ACB, ha estado años, siempre en la zona baja de la tabla. Pero creo que hay que beneficiarlo en este caso, porque si empezamos a darle prioridad a los que están en ACB, Guipúzcoa merece ese ascenso. Además cumple con lo que hace falta para subir, por tanto creo que sí que se le debería dar más importancia y dar el ascenso. Aunque también los votos de los equipos cuentan, y es entendible que no quieran un equipo más en la liga. Un Guipúzcoa que llegó a jugar la Copa del Rey en su momento y un equipo por donde han pasado entrenadores como Pablo Lasso, Jaume Ponsarnau o Sito Alonso más recientemente, en esa época donde alcanzaron la Copa del Rey, el ascenso a esa Copa del Rey. Y la sensación de que ellos sí que tienen más gente en el Gasca cuando juega el Leboro, a diferencia de cuando se van a la Plaza de Toros, entre comillas, a ACB. Es bastante curioso, Víctor, cómo un equipo que puede llegar a tener gran cantidad de gente en Leboro luego llega a un campo ACB tan grande que es una barbaridad lo que tiene en el campo cuando juegan ACB y no consiguen llenarlo. Es al final, ¿por qué no se encuentra nunca el punto medio cuando se le necesita en esta ACB? Sí, al final es un problema que afecta al club también, porque los aficionados es una parte importante de todos los equipos. Y sí que es verdad que quizás al subir a ACB ese pabellón se les queda grande en cuanto a aficionados, porque la última temporada que estuvieron en ACB se podía ver como había gran parte del pabellón estaba vacío, y había parte ocupada, pero parte, diría que más del 50% o lindando el 50% estaba vacío. Sí que es algo que deberían intentar
solucionar de alguna forma porque necesitan ese apoyo de la gente también para mantenerse en ACB. Y el pabellón de Iyumbe, el Donosti Arena, sí, es un pabellón que salió en 1998, se abrió en 1998 y tiene una capacidad de 11.000 espectadores para una ciudad que ni juega competiciones europeas ni está constantemente en Copa del Rey. Al final, ese es el problema, Víctor, cómo mantener un estadio de 11.000 personas cuando va una o dos temporadas en ACB, ya no es varias temporadas que estuvo, si no recuerdo mal, 5 seguidas Guipúzcoa Basket en primera, pero ahora mismo es un equipo ascensor y ese es el problema, que es lo que comentábamos. Se habla de que pueda haber otro pabellón en marcha, pero ahora todo parado, vamos a ver qué pasa. Y Víctor, cerrando ya un poco, hemos hablado de todos los equipos vascos, hemos hablado de Baskonia, hemos hablado de Guipúzcoa. Vamos a cerrar un poco hablando ahí de Bilbao Basket, que es un equipo que se está reforzando bien también, que ha perdido a Rafa Martínez porque marcha rumbo a Manresa. Jugará en la Basketball Champions League el año que viene el equipo bilbaíno y que hay muchas ganas de ver cómo debuta en esta competición. Sí, un equipo que subió la temporada pasada, buena temporada con Mumbrú al mando después de subir al equipo de Leboro. Muchas ganas de verlos en la Basketball Champions League porque puede ser una competición que para mucha gente desconocida o que no se le dé mucha importancia, pero es una competición donde se ven muchos jugadores que luego acaban subiendo a Eurocup, incluso Euroliga, y hay equipos interesantes que pueden ser quizás un futuro en un futuro ascender a Eurocup o Euroliga. Ya veíamos, por ejemplo, como el propietario de Panathinaikos en esa desbandada que hizo antes de irse, decía que la próxima competición grande europea iba a ser la Champions League y que la Euroliga debían pasarse los equipos a esa competición. Así que hay que darle importancia y muchas ganas de ver a Bilbao, que se ha reforzado bien después de perder, por ejemplo, a Ben Lammers, que era un jugador que iba a ser clave en ese primer año europeo después del ascenso, pero ha optado por irse a Alba Berlín, a Euroliga, y creo que pueden hacer un buen papel y ir subiendo escalones para conseguir una estabilidad en ACB. El físico que podría estar en la NASA y juega baloncesto, Ben Lammers, efectivamente, lo comentamos en las retransmisiones y ahora pues se marcha rumbo al Alba Berlín, un Alba Berlín. Ahora hablaremos también de BCL, pero como ha salido en la conversación tenemos que hablar de Euroliga y sobre todo Alba Berlín, porque hay uno de los tweets más curiosos, no el del festival, sino el que hablaba Peyton Siva, que decía, hombre, pues parece que todos los equipos ACB están pescando en nuestro equipo, en el Alba Berlín. El campeón de la liga alemana, tras ese torneo final en Múnich, ha perdido a 3 jugadores rumbo a ACB, que son Tyler Cábano rumbo a Tenerife, Rokas Giedraitis, que hemos hablado de él antes, rumbo a Baskonia, y Martin Hermansson rumbo a Valencia. Víctor, un equipo como el Alba Berlín que se encalló en varias ocasiones tratando de ascender posiciones en Euroliga, ahora mismo se encuentra con que le han quitado a 2 jugadores importantes y una pieza de rotación clave. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo debe estar el Alba? ¿Cómo debe estar ahora mismo Imar Ojeda? Bueno, creo que Alba Berlín ha sufrido esas 3 bajas que son muy importantes porque eran 3 jugadores importantes cada uno en su rol. Martin Hermansson al final empezó la temporada quizás un poco por detrás de Peyton Siva porque al principio era como el base referencia, pero al final la temporada acabó jugando más él. Giedraitis, que era uno de los líderes del equipo con Luke Sigma y el propio Hermansson, y Tyler Kavanagh, que se fichó quizás para un rol más importante, pero acabó siendo un buen jugador de rotación. Y uno a Tenerife, otro a Baskonia que ya hemos hablado, y Hermansson a Valencia. Creo que son 3 importantes fichajes para los equipos españoles, que al final son 3 jugadores importantes que vamos a poder disfrutar en ACB. Pero creo que Alba Berlín tiene que volver a encontrar 3 jugadores que le den importancia al juego. Y el último en llegar ha sido Maodolo, que creo que es un importante fichaje sustituyendo a Martin Hermansson y creo que les puede dar ese inicio para volver a fichar 2, 3 jugadores que le den
posibilidades de estar peleando por el top 8 o en esas posiciones. Maodolo, cupo en Alemania, no lo olvidemos, 27 años para el base ex del Bamberg. Así suplen un poco la pérdida de jugadores importantes con jugadores cupo. Recordemos, en Alemania también pasa esta situación. Se habló de que el Panathinaikos iba a ficharlo, pero entre que quieren a la Provítola y ya tienen fichado a Nedovic, de Neno Dimitrijevic también hablaremos, pero de ahora Maodolo con ese fichaje por el Alba Berlín, por esa consecuencia de que el jugador ex de Valencia Basket, ex de los Warriors, ex de Unicaja y finalmente ex de Milán, como ha sido Nemanja, el exjugador de Valencia Basket, pues ahora mismo ya no es una pieza importante para Panathinaikos fichar a Maodolo y pues eso, Nedovic, que no me salía el nombre, Nemanja Nedovic, finalmente ha fichado por Panathinaikos, se va al OACA y vamos a ver si llega también la Provítola. Otro de los equipos que está sufriendo de Panathinaikos. Bueno, hablamos ahora primero de Panathinaikos, que ha fichado bien. El último ha sido Lefteris Bojoridis, exjugador de Panathinaikos. Está haciendo bien las cosas en el Aris, en un Aris que, bueno, era uno de los peores equipos de la liga griega, pero talento de sobra tiene el joven Bojoridis, que volvía a casa, al OACA. Y de momento un Panathinaikos que parece, por lo que se decía desde Grecia, que su presupuesto va a bajar hasta los 6 millones. Volvía también Shaka August. Hay varias piezas ahí moviéndose. Y Víctor, ¿cómo ves tú este Panathinaikos? Lo hemos hablado. Se ha ido Giannakopoulos, entra a formar parte de la ejecutiva Diamandidis, está Franciscos Albertis como asistente de Bóboras, el nuevo entrenador que ya estuvo sustituyendo a mitad de temporada a Pedulaque, ganó un partido importante en Villeurbanne contra Lasvel y ahora pues tiene Bóboras de plenos poderes en el banquillo, entra Diamandidis, Triandópulos está a los mandos, los Triandópulos están a los mandos. ¿Cómo ves este Panathinaikos? Bueno, si al final esa bajada de presupuesto puede ser verdad, no lo sabemos aún. Pero creo que a pesar de eso, Nemanja Nedovic, por ejemplo, es un jugador que puede ser pieza importante para un Panathinaikos que quizás esta temporada no ha rendido como se esperaba, ha jugado bien, ha estado en posiciones media alta de la tabla, pero con un Nedovic que si le dejan jugar y va a ser referencia en ataque sobre todo, eso es importante para el jugador. Podemos ver un estilo de jugador como vimos ya en Unicaja, que en Valencia vimos destellos, pero no lo acabamos de ver como rindió en Unicaja, donde se salió y le valió ese trampolín para ir a jugar Euroliga. Y un Zach August, ex ya de Galatasaray, un jugador muy físico que yo esperaba ya la temporada pasada 19-20 en Euroliga, pero que ha seguido rindiendo bien en Eurocup y ya por fin ha conseguido llegar a Euroliga con Panathinaikos, otra vez estar. Ahora va a tener un papel importante y creo que son dos fichajes interesantes, aparte de jugadores de rotación que han podido fichar que les van a dar resultado, pero son buenos fichajes para el equipo griego que va a conseguir volver a estar en esa mitad tabla alta. Sí, aparte de estos nombres, llegaba el cubano Howard San Ross, que estuvo jugando en el AEK la temporada pasada y también el CSK, un CSK que ha dicho que por reducir presupuesto ya no siguen, pero bueno, es que al final ha fichado a Marcus Foster, que proviene del Hapoel Holon, un equipazo del Hapoel Holon que está haciendo las cosas bien en Israel. Iremos hablando a lo mejor de ellos durante esta temporada. Y bueno, pierden a Jacob Wiley rumbo a Gran Canaria. Gran Canaria, si quieres retomamos un poquito ACB, porque me acaba de llegar la notificación, aunque esto se emita más tarde, me acaba de llegar la notificación de que es oficial ya lo de
lo de Albisi, Andrew Albisi, después de haber fichado a Jacob Wiley, después de haber cogido a Amadeo de la Valle, después de haber conseguido como entrenador a Porfirio Fisac. ¿Qué te parece el regreso de Gran Canaria a la Eurocup? Bueno, creo que es un regreso estelar porque aparte de esos nombres que has indicado tú, también parece que está hecho, es oficial ya, de hecho, el fichaje de Frankie Ferrari, que Efectivamente, Frankie Ferrari, sí, sí. estuvo en Manresa la temporada pasada, disputó apenas 6 partidos porque tuvo una gran lesión, pero en esos 6 partidos pudimos ver un estilo de jugador muy anotador, en ataque sobre todo era donde destacaba, que fue una baja importante para Manresa porque al final iba a ser una de sus referencias en ataque. Y llega a un Gran Canaria donde Amadeo de la Valle es un fichaje que creo que ha pasado bastante desapercibido, pero ha rendido muy buenos minutos, ha hecho buenos minutos en Milán, es también un anotador que puede cumplir en defensa. Y con este Frankie Ferrari y la vuelta de Jacob Wiley, parecía que Gran Canaria estaba perdiendo un poco su ADN con las bajas de Oriol Paulí o Rabaseda, por ejemplo, o Marc Cook, que también en las últimas horas se ha ido a San Pablo Burgos. Pero creo que se han ido esos jugadores, pero están subiendo en nivel de calidad y están consiguiendo buenos jugadores para hacer un buen papel en Eurocup y poder otra vez luchar por esa plaza Euroliga. Fenerbahce. Ahora nos toca hablar del Fenerbahce un poco porque las sensaciones son de que va a perder muchos valores, muchas expectativas de las que se tenían puestas. Ya ha sido una temporada complicada para el Fenerbahce esta temporada, que no arrancó nada bien. Se hablaba de que Nando de Colo y Costas Slucas no encajaban, las piezas parecían no ir correctamente. Un equipo que al final de temporada final, cuando la temporada tuvo que terminarse debido al parón por la pandemia, estaba de nuevo en playoff, estaba ascendiendo, estaba siendo ese equipo top 8 que es no del top 5 que podríamos esperar que fuera, top 5, top 6, igual que cuando fue campeón de Euroliga y eliminó a Panathinaikos, aquella mítica historia del Bursa Estambul. Pues el tema es que Fenerbahce ha perdido ni más ni menos que a Derrick Williams, que fue su fichaje estrella el año pasado, ahora rumbo a Valencia Basket para ser el fichaje estrella del conjunto valenciano. Nikola Kalinic, también rumbo a la capital del Turia. También han perdido recientemente a Costas Lucas que vuelve al Olympiacos. Contaba yo por redes sociales que a lo mejor no es un festival lo del Olympiacos, ahora también lo comentaremos, pero que parece que los jefes que durante algún tiempo habían podido tener problemas de impagos con algunos de sus jugadores, ahora finalmente ya sus negocios se han reconducido y pueden fichar bien y pueden pagar un buyout por Slucas. No se ha hablado de buyout, realmente no sabemos si Slucas ha negociado con el Fenerbahce para volver a casa, porque él es de Tesalónica, en el norte, pero deportivamente él es del Olympiacos. Él se ha criado en la cantera del Olympiacos desde los 14, 16 años, si no recuerdo mal. Y aparte de todos estos, pues han perdido al gran jefe, a Selko Obradovic. Víctor, analizamos primero las bajas y luego nos metemos ya directos en las entradas. Sí, el último nombre que destacaba es Selko Obradovic, que al final Fenerbahce siempre ha tenido buenos jugadores, grandísimos jugadores a nivel europeo, pero quizás esa insignia del equipo turco era Obradovic, que era un entrenador al final conocido por todos, quizás de top 3 seguro de entrenadores en la última década o en los últimos 15 años. Y es una baja débil que han conseguido paliar, por así decir, con Igor Kokoskov, que es un entrenador que fue el primer entrenador europeo en ser primer entrenador en la NBA. Es un entrenador que va a hacer un buen papel, pero al final tenemos que ver que como un Fenerbahce que desde que ganó la Euroliga ha sufrido grandes bajas importantes casi cada verano. Por ejemplo, con las bajas de Ekpe Udoh, que fue a la NBA, Marko Guduric, que también se marchó a NBA. Y son jugadores que eran importantes, que se tuvieron que ir en busca de nuevas oportunidades. Este verano también ha sufrido bajas, la de Derrick Williams a Valencia y Slucas a Olympiacos.
pero es un equipo, por ejemplo, que se ha reforzado con Lorenzo Brown, que creo que es ahora mismo a nivel anotador de máximos. Para conseguir anotación uno por uno es de los mejores que hay en Euroliga y es un equipo que va a tener que esforzarse para volver a estar, pero que por historia, por plantilla que tiene, sigue siendo de las mejores de la Euroliga y lo veremos seguramente en el top 8 en la siguiente edición. No siempre ha sido Fenerbahce el mejor equipo de Turquía, vuelve a serlo el Efes, vuelve a serlo el equipo de Ergin Ataman. No siempre hemos visto al Fenerbahce ahí en las temporadas de inicio de siglo, cuando Željko Obradović ya tenía un título de campeón de Euroliga. El Fenerbahce no era nadie aún, estaba en Euroliga por ese rendimiento que podía tener en la competición turca, que poco a poco esa competitividad y esa entrada deportiva a la Euroliga ha ido desapareciendo. Y teníamos un Željko Obradović que tiene 9 campeonatos de la Euroliga, el primero en 1992, teniendo 32 años. Creo que muchos de los jugadores que ahora mismo que tenían el Fenerbahce con menos edad no habían conseguido tantos hitos, y al final un hombre que fue seleccionado por Yugoslavia y luego llegó a ser también entrenador de Yugoslavia y Serbia en muchos puntos de su carrera, 9 títulos, merecía descansar cuando él quisiera. Un entrenador top, diríamos, de las últimas 3 décadas de baloncesto en Europa. Y hablando ahora de los fichajes del Fenerbahce, Víctor, lo comentabas tú, Lorenzo Brown, pero aparte también por ahí tenemos a Jordan Hamilton, que se me había ido. Jordan Hamilton, que es el último que ha llegado. Pero también 2 piezas que a mí me dan curiosidad, me dan especialmente interés y duda. Sobre todo duda, como son Edgaras Ulanovas, que parecía que este salto lo debería haber dado un poco antes, que debería haber explotado un poco antes en el Žalgiris Kaunas, y un Danilo Barcel, que es ese estilo de ala pivot que en Europa se ve mucho, muy, muy ágil, muy de jugar al poste y distribuir, ágil en su justa medida por sus condiciones físicas, pero sí que sabe moverse bien y bueno, lo van a sobrepagar, por lo que tengo entendido, es una barbaridad. Sí, son 2 fichajes que quizás echando atrás el tiempo en 3 años o 4, si los firmáramos por Fenerbahce, Incluso el año pasado. Sí, quizás Ulanovas podría entrar más o menos, pero un Danilo Barcel que es un buen jugador, pero sorprendentemente ha fichado por Fenerbahce, además con un bastante sobrepagado por los números que han salido a la luz. Por tanto, son 2 fichajes que son buenos jugadores a nivel europeo, son jugadores que sí que cumplen en los equipos que han estado, pero creo que para un Fenerbahce quizás se quedan un poco cortos en cuanto a nombre. A lo mejor por cómo juegan esta temporada silencian esas dudas que hay sobre ellos, pero sí que son 2 jugadores que sorprendentemente ha fichado Fenerbahce, bajando un poco quizás ese nivel de grandes jugadores que fichaba normalmente. Sí, a lo mejor Lorenzo Brown, que se iba a la NBA, o Jordan Hamilton, que parecía que iba a reventarlo y que ha estado jugando bien en Darussafaka, si no recuerdo mal. Al final son 2 jugadores que sin duda alguna pueden hacerlo bien por parte del conjunto de Istambul, donde llega Igor Kokoskov, un Igor Kokoskov que sigue de momento en la ventana NBA. Ahora hablaremos de la ventana, pero está de momento en Orlando con los Sacramento Kings y me parece eso, un perfil totalmente diferente al de Obradović, un tío muy calmado, muy pausado, que imprime su carácter, pero que lo imprime de una forma diferente a la que lo ha estado haciendo Željko Obradović hasta esta etapa. Y bueno, es interesante cuanto menos. No es Darussafaka, perdón, venía del Hapoel Tel Aviv, el jugador fichado por el Fenerbahce, Jordan Hamilton. Y ahora hay que hablar de eso, de un gran rico que vuelve a serlo. Es sin duda alguna el Olympiacos, lo decíamos, los jefes ya tienen dinero y se han puesto a fichar a saco. Hassan Martin, si me viene bien a la cabeza, es uno de los nombres que han fichado este verano. Mantiene a Shaquille McKissic, que fue una de las grandes sorpresas antes de
del cierre de la competición por el parón y fichan al hijo pródigo, al gran jugador que han dado en la última época y que, tal y como está Spanulis, debe ser el relevo natural. Costas es Lucas. Víctor, ¿este Olympiacos va para arriba o se va a estancar? Sí, creo que sí que es un equipo que va a volver a estar en esa élite del baloncesto europeo de la que nunca se ha acabado de ir, pero tampoco ha estado donde acostumbraba a estar. Es un equipo que el año pasado hizo un buen papel, tampoco sobresaliente, pero lo hizo bien. Y vuelve un Kostas Lucas que va a tener que jugar con Spanulis, que al final ya tiene 36 años, si no me equivoco. Es un jugador ya veterano que sigue teniendo grandes minutos de calidad, pero creo que Lucas le puede dar ese frescura que quizás le puede faltar con Spanulis al ser ya un jugador veterano. Y Olympiacos que a pesar de eso ha perdido, por ejemplo, a Nikola Milutinov, que es un jugador que se ha marchado a CSK, que era su referencia en interior, también ofensiva y defensiva. Pero es un equipo que, bueno, está paliando bien esa falta de Milutinov, por ejemplo, y que va a estar entre esos top 8 como más 10 entre los 10 primeros seguramente de la Euroliga. Un Olympiacos, mientras Víctor, repasamos un poco lo del Fenerbahce porque se nos ha quedado en el tintero que Disown Pierre llega también a Fenerbahce, procedente de Sassari, hablan de él como el nuevo Kyle Hines, un poco ponerlo por las nubes y se nos olvidaba que Gigi Datome se marcha rumbo al Olimpia de Milán y que Geoffrey Lavernier, pues al final un jugador de segunda fila en este Fenerbahce, se marcha a Zalgiris. Por cerrar un poco el Fenerbahce, como sobre todo Gigi Datome y Disown Pierre llegando uno y yéndose el otro. Bueno, también la baja de Nicola Kalinic a Valencia, Y lo que hemos es... hablado, pero sí. Bueno, pues esas dos bajas, Lover, que quizás llegó desde la NBA, era un jugador que se esperaba bastante de él. Ha funcionado, pero no ha acabado de estallar quizás como se esperaba. Se va a un Zalgiris que seguramente vaya a ser un jugador muy importante y va a disputar minutos de calidad seguro. Y la otra baja de Gigi Datome, que al final ha sido uno de los jugadores más reconocibles del último Fenerbahce que hemos visto los últimos años, que se va a Armani Milán, un Milán que está haciendo un proyecto impresionante, vuelve a gastar muchísimo dinero en una plantilla que por su bien debería funcionar esta vez, aunque hay dudas sobre ello porque han vuelto a fichar gran cantidad de jugadores, pero son todos buenos jugadores con un entrenador que seguro les va a sacar buen rendimiento. Así que Fenerbahce, que sí ha fichado bien, se ha movido bien, ha perdido jugadores importantes y esa comparación que tú hablabas de Dishon Pierre con Kyle Hines, creo que hay que ver primero cómo rinde en Euroliga y cómo rinde con Fenerbahce, pero es un estilo de juego parecido, eso sí que es verdad, pero creo que comparar con un grande como Kyle Hines es un poco avanzar acontecimientos. Sin duda alguna es tirarse un poco a la piscina, aunque esas son las conclusiones que se van sacando de hombres que parece que lo van a hacer bien. Jonathan Hamilton también, Darusafaka. Jonathan Hamilton, no confundir con Jordan Hamilton del Hapoel de Tel Aviv, también un jugador interesante, no se confundió yo también. Dedito arriba por la causa. Y Olympiacos, que es lo que estábamos comentando. Charles Jenkins, un veteranazo de la Euroliga, creo que es líder en robos por partido, en la media es el líder de Euroliga. Aaron Harrison, Liviogen Charles, procedente en Las Bell, un jugador que quería dar un paso adelante y él lo tiene. Hassan Martin, que llega de hacer en Budućnost las cosas medianamente bien, vamos a ver dónde encaja. Giannulis Larentzakis, que se hablaba ya desde el mes de febrero que tenía ofertas por parte de Olympiacos, finalmente el jugador que ha estado esta temporada en UCAM Murcia vuelve a Grecia, vuelve a jugar en la capital griega y, como decíamos, Costas Lucas, Víctor, un equipo como el de las grandes ocasiones, sin grandes nombres a priori, salvo en los momentos importantes, salvo en los nombres clave.
Sí, un equipo que quizás en cuanto a nombres no es un Armani Milán, por ejemplo, no es un Barcelona, pero es un equipo que seguro va a rendir, va a estar peleando con esos equipos seguramente, porque al final han vuelto a fichar bien. Esta vez sí que parece que hay más estabilidad en el proyecto, porque en esos últimos años quizás buscaban un perfil de jugador muy anotador que quizás alocado, lo vimos por ejemplo con Brandon Paul. Wade Baldwin, por ejemplo. Pero ahora parece que sí que han fichado jugadores más para estabilizar un poco ese proyecto y creo que sí que va a ser, Costas y Lucas va a ser el líder si Spanulis se lo permite, pero creo que si no el líder, la segunda espada del equipo. Y importante curiosidad también por ver al equipo griego que en su vuelta quizás a esa élite del baloncesto europeo. Vuelta en cierta medida, porque al final es una continuidad lo de Olympiacos, porque será la segunda temporada que jugará con un equipo de Euroliga y con un equipo en segunda división. De momento parece que Nikola Milutinov es la gran baja, porque puede haber otras bajas, pero Nikola Milutinov rumbo al CSK es la gran baja para el Olympiacos. Brandon Paul no seguirá, Ethan Happ ya ha firmado por Fortitudo Bolonia en Italia, en algún equipo italiano, no recuerdo si era Fortitudo o en algún otro equipo de la región de esa región transalpina. Dwight Bikes, exjugador de Valencia Basket, un fichaje que sorprendía a propios y extraños cuando se firmó en el Pireo. Wade Baldwin, que ha firmado ya por Zalgiris, y si no recuerdo mal, y Augustin Rabbit, que sí que ha firmado por Zalgiris. Continúan Yorgos Príntesis y Vasilis Spanoulis una temporada más en la que parece que será la última de ambos. Víctor, un poco cerrando Olympiacos, ¿qué te parece? Sí, quizás sea la última de ambos, seguramente, o la última, si no es la última definitiva, la última a un nivel clave en el equipo. Pero sí, son nombres interesantes, sin duda, es una vuelta, es una continuidad a la élite más que una vuelta, como bien has dicho. Pero creo que sigue continuando, pero vuelve a estar quizás en un top 8 7 6 puede pelear por esas posiciones, porque por equipo creo que le falta un poco para llegar a ese top 5 por ejemplo, que estará ocupado pues, por Barcelona, Madrid, o Milán, si cumple con las expectativas de la plantilla. Y veremos cómo cumple el equipo griego, que tendrá doble plantilla, como has dicho, jugando a la segunda griega después de ese barullo que hubo en competiciones griegas. Y importante para que veamos que Olympiacos sigue siendo un grande, cómo va a mantener dos plantillas que al final comparten jugadores, pero siguen siendo dos plantillas para dos competiciones. Y grandes esperanzas en Olympiacos. Sí, un Olympiacos del que los jugadores jóvenes estuvieron en Valencia disputando la Euroliga Junior, lo tenéis en la web, atebasercb.eu o atebasercb hasta que lo volvamos a poner todo en orden, que estamos teniendo ahí que reorganizar cosas en este intenso verano. Y Wade Baldwin, por lo que veo, va a firmar finalmente por el Bayern de Múnich, lo tenía bastante visto el Zalgiris Kaunas, pero finalmente es el Bayern de Múnich quien se lo lleva y es interesante ver qué puede hacer este jugador de perfil defensivo, ya que en Olympiacos no ha rendido a las órdenes de un Yorgos Bartzokas, que, como decíamos, tiene una plantilla y en segunda habrá otro equipo con otra plantilla, aunque sean los dos el Olympiacos, porque la vida sigue. Para cerrar equipos Euroliga, Víctor, el gran agitador del mercado, el Armani Milán, el equipo de Giorgio, para quedarnos pues, un poco tranquilos, que tiene a Gigi Datome, desde el Fenerbahce, nada menos, a Kevin Panther, de la Estrella Roja, otro de los agitadores del mercado, dejaremos algo para otro momento, Malcolm Delaney, desde el Barcelona, con ese sonado movimiento desde eso, desde el equipo de la ciudad condal y con todo el rumor que hubo al respecto. Kyle Hines, del CSK, Davide Moretti, ex canterano que vuelve a Milán tras su paso por Texas Tech, Shavon Shields, uno de los hombres clave en Baskonia en este título que comentamos al principio del programa, y Zach Ledey desde Zalgiris. Perdían a Amadeo de la Valle, como hemos comentado, Nemanja Nedovic,
Luis Scola, que se va a Varese, y Arturas Gudaitis, una pena el hombre que no ha podido dar lo mejor de sí en el Zenit, en Milán, y que se marcha al Zenit a dar lo mejor de sí. Y renuevan Kale Tarchevsky, que era esa doble apuesta que tenía Milán por el exjugador universitario y por el lituano, ha acabado llevándosela a Tarchevsky, que firma hasta 2023. Jeff Brooks, el exjugador de Unicaja, renueva hasta 2021. Y Giordano Bortolani, un canterano, que renueva hasta 2025 y formará parte del primer equipo. Víctor, ¿qué te dice qué te dice este Milán? ¿Puede volver a la gloria de los años 80, volver a ser el gran campeón italiano, el gran campeón europeo? Bueno, yo creo que al final sí, diría que sí, pero es lo que hemos visto en los últimos proyectos quizás del equipo italiano, como el año pasado ya desembolsaron gran cantidad de dinero, hicieron muy buena plantilla, llegó Messina, se esperaba mucho de ellos, no acabó la temporada, pero estaban creo que era en top 8, top 9 de la Euroliga. Yo sí que esperaba más de ellos en cuanto a nivel que ofrecieron, porque aparte de los nombres que tú has dado, hay que hablar que continúa gente como Sergio Rodríguez, Michael Roll o Vladimir Michov, que son jugadores de primer nivel en Euroliga, quizás Roll un poco menos, pero son jugadores que son importantes en el equipo y que se juntan a esos grandes fichajes que han hecho, que por nombres y por plantilla debería estar otra vez Armani Milán en un top 3 top 4 de la Euroliga. Sí, es eso, debería ser el top. Sabemos que el gran equipo italiano por títulos es Varese, pero Milán tuvo su época buena con D'Antoni, con también Bob McAdoo, un equipo impresionante aquel, y que ahora Milán, que desde que se quedó fuera de su Final Four en 2014, no ha levantado cabeza, lleva más de un lustro sin levantar cabeza, sin ni siquiera intentar entrar en top 8, porque ha habido momentos donde no funcionaba Milán. Este año parecía que iba a estar en top 8, que este año sí o sí lo iba a tener, pero ahora debe ser el momento en el que Armani Milán, en el que Olimpia Milán diga somos Olimpia y queremos demostrar que tenemos talento. Y bueno, pues con esto cerramos el apartado de Euroliga. Vamos a comentar un par de noticias más de Europa y nos metemos ya con baloncesto NBA. Víctor, por último, cerrando baloncesto europeo, vuelve el baloncesto con público a las gradas, como apunta Gigantes, que el baloncesto en un torneo que se va a disputar entre Estonia, Letonia y Lituania, esas tres regiones que a nivel femenino, por ejemplo, sí que comparten liga, pero a nivel masculino no, y aún así en este torneo, donde el primer partido se ha disputado en el Saku Sur Hall de Tallinn con una capacidad de 10.000 espectadores, pero donde solo han entrado 1.500 por reducción por seguridad, para que no haya contagios, para intentar que no los haya, y lo ha ganado Estonia por 92-85, y hay jugadores con pasado y presente ACB, como son Sim Sanderbene de Fuenlabrada, Sander Rayeste de Baskonia, cedido también el joven estonio, y Janari Joesar, jugador de Manresa, y por parte del equipo lituano estaban Tadas Sedekerskis, que estuvo en la plantilla campeona de Liga, y Lauriunas Virutis, jugador de Baskonia. También estaba en el banquillo sentado el seleccionador lituano absoluto, Darius Masculiunas, que es el entrenador asistente de Jasikevičius en el Barcelona. Vamos a ver qué pasa, porque la CB China, según apunta también Gigantes, quiere abrir el campo de la ciudad de Qingdao a partir del 26 de julio, es decir, mañana. Mañana lo estamos grabando a día 25, el día 26, si ustedes lo ven después, pues ya habrán visto si esto ha pasado o no. Pero el tema es ese. Víctor, ¿realmente podemos esperar que haya baloncesto en la vuelta a las competiciones en septiembre, o crees que esto es simplemente un oasis para no desesperarnos tanto? Bueno, creo que hay que apuntar una medida importante, que es como de un pabellón de una capacidad de 10.000 espectadores han ido 1.500,
quizás es un espejo de lo que podamos ver, por ejemplo, en la vuelta de la ACB, si se permite el aforo limitado de público. Quizás esa reducción seguramente de espectadores, pero hemos visto como de 10.000 a 1.500 son bastantes bajas en cuanto a nivel de entradas. No sé, no creo que puede ser un espejo de lo que podamos ver en esa vuelta a competiciones, porque las competiciones volverán seguramente. Por tanto, si la pandemia lo permite, podremos ver es quizás de una capacidad de 10.000, 9.000, 1.000, 1.500, 2.000 para mantener esa distancia necesaria de 2 metros, 1,5 metros. Y creo que sí que puede ser un reflejo de lo que veamos. Sí, un reflejo sin duda alguna y con sensaciones positivas. Ojalá se pueda y que lo único malo es que va a haber patadas y puñetazos por ver quién ocupa esos 1.500 asientos, por ejemplo, en un campo como el del Valencia, como el del Madrid o el del Barcelona, donde, vale, el Madrid también tiene 10.000, pero ¿a quién pones? ¿Pones a los Berserkers? ¿Pones a los espectadores VIP? ¿Pones un poco de aquí, un poco de allá? En Valencia igual, ¿quién pones? Mitad del VIP ahí distribuidos, la peña animando, la peña Basque Granota animando, el fondo de la antetribuna, ¿quién pones? La prensa, cómo la distribuyes, va a ser todo un cacao, pero poco a poco volveremos. Eso es lo que esperamos. Como volver también ha vuelto los amistosos de la NBA, la burbuja que vivimos en Europa, en Israel está siendo todo un poco diferente, cada uno a su rollo, más estilo fútbol, por así decirlo, en Israel, con los equipos moviéndose de una zona a otra, especialmente equipos como el Maccabi como el Hapoel Jerusalén, porque Maccabi y Hapoel de Tel Aviv se han enfrentado entre ellos, la ciudad tiene que irse de una punta de la ciudad a otra, tampoco hay mucho lío, ha acabado ganando Maccabi, estará en esa Final Four. También pasa Maccabi Rishon LeZion, pasa Hapoel Jerusalén y va a estar interesante ese torneo del que hablaremos seguramente la semana que viene. Y ahora NBA, porque la NBA está ahí fresquita. Y esta noche hemos tenido una de las grandes noticias de la jornada, sin duda alguna. Volvía Andre Robertson, el jugador que se lesionó en un partido entre Oklahoma City Thunder y los Pistons de Detroit el 27 de enero de 2018. Desde entonces ha pasado cosas como que Russell Westbrook, Paul George, Alex Abrines y Carmelo Anthony no estén jugando en Oklahoma City Thunder, que los Toronto Raptors hayan ganado un anillo, que Kevin Durant haya fichado por Brooklyn, que Kyrie Irving haya fichado por Brooklyn, que Kyrie Irving se haya ido de Boston también, al final es una consecuencia de otro, que Kemba Walker haya dejado los Hornets, que los Knicks no hayan firmado a jugadores a los jugadores que ellos esperaban en el mercado, como nos referimos de nuevo a Kevin Durant o a LeBron James, que LeBron James esté en Los Ángeles, ¿por qué no decirlo? Al final, que LeBron James siga jugando con los Lakers, que Anthony Davis haya llegado a LA finalmente, y al final queda eso, que LeBron James y Anthony Davis hayan llegado a Los Ángeles y todo esto haya pasado mientras Andre Robertson disputó su último partido como jugador en NBA después de esa lesión patelar, del músculo patelar. Y Víctor, nos alegra al final que un jugador haya vuelto así, haya cogido algún rebote, haya anotado un par de canastas, entre ellas un triple, ir cogiendo sensaciones. Como para esto nos vale la NBA, para seguir disfrutando también de noticias positivas. Sí, hemos vuelto al baloncesto de nivel después de el final de esa fase final excepcional de la ACB, y con quizás esta jornada sí la noticia de Andre Robertson, su vuelta, que llega uno a Oklahoma City Thunder, un equipo que cuando él estaba comandado por Westbrook, Paul George o Carmelo Anthony, y ahora llega a un equipo donde Chris Paul es el base referencia, donde sigue estando Steven Adams, de los pocos nombres de cuando antes de su lesión.
y es importante su vuelta porque es un jugador muy importante para los de Oklahoma y veremos si en esta burbuja acaba cogiendo sensaciones y ayuda a su equipo en este torneo, que veremos cómo acaba, con qué vencedor acaba. Concretamente, la lesión de Robertson fue el tendón patelar de la rodilla izquierda. Y ha pasado prácticamente 2 años, prácticamente no, más de 2 años sin jugar en la NBA. Y vamos a ver, ahora los partidos tienen poca miga, poco que ver. Vimos a Doncic y a LeBron jugando bien, jugando los minutos suficientes. También estuvo por allí de fondo Costas Antetokounmpo jugando, los Bucks también jugando bien, mostrando buenas sensaciones también los Pelicans. No podemos extraer del todo la sensación de que esto vaya a ir por buen camino en algún aspecto. Faltará ver algún partido de temporada regular ya, los 8 partidos que quedan ya de temporada regular antes de los playoffs, ver quién se mete, ver quién no se mete. Pero, Víctor, lo que decíamos, de momento la sensación es que nos encanta que la NBA haya vuelto. Sí, al final podemos disfrutar de baloncesto de élite otra vez. Es un torneo muy llamativo donde hemos visto sorpresas y jugadores importantes. Por ejemplo, en esa primera jornada vimos como Denver Nuggets salió con un quinteto donde todos los jugadores del quinteto superaban los 2 metros, que al final es algo llamativo, donde, por ejemplo, Nikola Jokic estaba jugando de base. Jeremy Grant jugaba de escolta. El hijo de Manute Bol estaba de alero, que dejó varios highlights y fue quizás la noticia de la primera jornada, del primer día de competición. Y al final estamos viendo otra vez baloncesto, diferente al que vimos en España, pero vemos como cada equipo ha vuelto y veremos quién se alza con este anillo de la NBA de este año tan curioso. Y sin duda va a ser importante cuando se confirmen las plazas de playoff y empiece la batalla por el anillo. Es lo que decíamos, no podemos extraer conclusiones, a ver si Mike Malone directamente pensará en tener alguna vez un quinteto de estas características, especialmente contra los Rockets, que han sido un equipo que ha jugado con plantillas bastante bajas después de ese mercado de fichajes. Sobre todo ayer los Rockets sacaban un quinteto con Harden, con Covington, sin grandes tipos por encima de los 2 metros, y es eso, ver un quinteto como el de los Rockets de ayer, Harden, PJ Tucker. Perdieron contra Toronto, por ejemplo, por ponerlo en situación, 83-94. Sí, 83-94 perdieron los jugadores dirigidos por Mike D'Antoni, que lo comentamos antes como los nombres de Milán en aquella época gloriosa del equipo de la zona lombarda, pero que ahora es entrenador de los Houston Rockets. Y eso, Eric Gordon, PJ Tucker, James Harden, Russell Westbrook, que finalmente ha vuelto a la competición. Y bueno, Eric Gordon, Robert Covington, PJ Tucker, James Harden y Russell Westbrook en un quinteto contra Denver, pues obviamente van a sufrir. Que no se me ocurre nada más que decir al respecto, porque, claro, imaginen esos 2 quintetos. Nada más, yo les dejo que lo dejen todo a su imaginación. Y lo que no queremos dejar a su imaginación es si van a ver o no la WNBA. Hay que verla. Empieza temporada regular ya directamente, no hay partidos de calentamiento como en la NBA, porque aquí es la competición directamente la que empieza. Empieza la temporada 2020, que se alargará prácticamente hasta octubre, y partidazos hoy, especialmente el que hay el primero de todos, las Liberty contra las Seattle Storm. Debut de la esperada Sabrina Ioanescu en el baloncesto profesional contra la Seattle Storm, que se han reforzado con buenos nombres, pero de momento el fichaje más importante de las Storm es que vuelve Breanna Stewart. MVP de 2018, se lesionó durante la final de la Euroliga Femenina en 2019.
y es importante que veamos las sensaciones de una Brianna Stewart que ya volvía a jugar al baloncesto antes del parón con la selección estadounidense en Belgrado para ese preolímpico que no les hacía falta jugar, pero que jugó. Y también con Ekaterimburgo antes del parón, que parecía que podía haberse llevado una Euroliga y finalmente se quedó ahí, sin saber si realmente, que sabíamos que podría haber pasado, pero se quedó ahí y sobre todo lo que decíamos, Sabrina Ionescu liderando un equipo con hasta 7 rookies. Víctor, empezamos por las Liberty y las Storm. ¿Qué te parece el partido? Sí, creo que es el primer partido de la jornada, pero Sí, efectivamente. es un partido muy atractivo porque vamos a ver ese duelo entre la MVP de 2018 como es Brianna Stewart y el número uno del último draft que es Sabrina Ionescu. Las dos son grandes expectativas, es un partido muy atractivo que hay que ver porque el, el- la Women NBA, al igual que la NBA, vuelve, va a ofrecer un gran nivel. Y este partido, sobre todo, va a ser una muestra de lo que vamos a ver durante el torneo, con dos de quizás las jugadoras más esperadas en la vuelta al baloncesto. Sí, sin duda alguna, para mí es el gran encuentro de la jornada, seguramente, y para cualquiera que lo haya visto también. Y sobre todo ha habido pique en Twitter con Sabrina Ionescu y Suber, donde se ha metido por medio también el hermano de Sabrina Ionescu, poniendo que por datos en universidad su hermana era mejor que Suber, una leyenda del baloncesto en Estados Unidos. Y bueno, qué equipazo tiene las Storm con Jordan Canada también, con Alicia Clark, Natasha Howard, Jewel Lloyd, la exjugadora ya de Salamanca, que vuelve a jugar WNBA este año, ha decidido centrarse en WNBA. Vamos a ver si puede jugar en Europa durante este año. Está también Sammy Whitcomb, un equipazo al que tendrá que hacer frente Ionescu y compañía, sin duda alguna. Y el siguiente encuentro que tendrá lugar, todo ello, igual que las canchas NBA que hemos visto en Disney, será ese logo, esa frase de Black Lives Matter. Víctor, no lo hemos comentado antes, pero yo creo que hay que meterlo al final, ese movimiento a favor de la igualdad de clases que estamos viendo en una liga que es 90% negra y que creo que era lo conveniente por parte de este tipo de ligas que den ese paso adelante por sus derechos. Sí, además de la iniciativa del rótulo con Black Lives Matter, en el primer partido de la jornada veremos como las jugadoras llevarán el nombre de Breonna Taylor, que fue una mujer disparada mientras descansaba por la policía y es otra iniciativa impulsada por los equipos que disputan ese primer partido. Y importante esa iniciativa, al igual que en la NBA, veremos muchas reivindicaciones raciales, entonces importante siempre esa iniciativa del rótulo o de las camisetas. Sí, veremos cómo se van sucediendo, porque en la NBA cuando lleguen los partidos importantes los jugadores no lucirán sus nombres, sino lucirán consignas a favor de protestas y de causas similares a esta, no solo Black Lives Matter, hay hasta 30 consignas diferentes. Por ejemplo, veremos a Bojan Bogdanovic, el jugador serbio de los Sacramento Kings, lucir detrás de su espalda Sloboda, que es libertad en serbio y en otros países eslavos. Y vamos a ver qué ocurre también en la WNBA. Y decíamos, primer partido, seguramente el más impactante, el que más ilusión puede traer y seguramente el mejor partido de la jornada, pero es que compite contra un partidazo también como es Phoenix Mercury, Los Ángeles Sparks. En Los Ángeles Sparks ha llegado jugadoras como Simone Augustus, está Chelsea Gray, jugadora de Girona, de Luni Girona, de Mari Gulic, jugadora de Valencia Basket. Las dos aún tienen que debutar con sus nuevos equipos. Chelsea Gray en su segunda etapa en el conjunto catalán. Candace Parker, una leyenda del baloncesto femenino también, y Sydney Wise, que estuvo
jugando esta temporada en KDLASE, un equipo muy español, entre comillas, estos Los Ángeles Sparks, aparte de la herencia española de la ciudad de California, pero de momento Los Ángeles Sparks que quieren seguir adelante. Para eso han fichado a jugadoras, como decíamos, como Simon Augustus y Phoenix Mercury, con jugadoras de alto nivel, sin duda alguna, como empezando por la que muchos consideran la GOAT, la más grande de todos los tiempos, como es Diana Taurasi, la jugadora con pasaporte argentino por herencia familiar, porque sus padres son argentinos y ella se ha creado en California. Después Brittney Griner, jugadora de Ekaterimburgo también, dominando en Europa y dominando en Estados Unidos, donde ha hecho varios mates. Skylar Diggins Smith, después de contraer matrimonio, la joven jugadora que de momento quiere llegar a los Mercury, lo he confundido con sus hermanos de la NBA. Las Mercury que tienen ganas de hacer las cosas bien, de volver a ganar un anillo. También lo quiere Subert y Skylar Diggins. Lo hemos dicho, el partidazo es otro, pero este es un gran momento. Bria Harley también, que compite en competiciones europeas con Francia, exjugadora también de Galatasaray. Y Víctor, este segundo encuentro también promete mucho. Sí, vamos a poder ver, por ejemplo, a Mari Gulic, que quizás para el aficionado de la Liga Femenina es un nombre importante porque es uno de los flamantes fichajes de Valencia Basket en este verano. Y vamos a ver un duelo como es el de Candace Parker contra Diana Taurasi, que al final son dos de los iconos de la Women NBA. Son dos jugadores de referencia, buque insignia, por así decir, de la liga. Y va a ser un duelo de muy importante donde vamos a ver dos de los equipos más importantes o containers de la competición. Contender, sí. Sí, con jugadores de segunda unidad o no tan destacados como Britney o Skylar Diggins, que son jugadores que al final como segunda unidad entran siempre y cumplen. Y jugadores como por ejemplo Bria Hartley, que estuvo la última temporada jugando en Fenerbahce y es una jugadora que tiene un rol de rotación pero importante. Y veremos a ver este partido porque en el siguiente partido, si no me equivoco, tenemos a una española en el partido, sí. No, de momento, si no me falla la memoria, no tenemos españolas en esta jornada. Tenemos a las Vegas Aces contra Chicago Sky mañana. Es decir, no nos gusta poner franjas horarias, pero se lo vamos a decir. Día 26 de julio jugará Chicago Sky contra las Vegas Aces. Con Chicago Sky sí que está la española Astoendur se ha manchado a las Dallas Wings, Wings, sí. por lo tanto no está, exjugadora de Chicago Sky, pero ahora en Dallas Wings. Por lo tanto, mañana el día 26 a las 11 de la noche, en el mismo horario en el que veremos el Mystic Fever, que es el último partido de la jornada inaugural, Dream Wings, que ahí sí, con las Dallas Wings, estará Astoendur, la jugadora ex de Salamanca, ex de Gran Canaria, que ha vuelto a Primera División, que se nos va a quedar en el tintero hablar del calendario Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2, se lo meteremos en el próximo episodio. Y ahí sí, junto a Katie Lou Samuelson, nueva jugadora de Salamanca, la actual jugadora de Hatay, Astoendur, debutará en esta primera jornada de la WNBA. Y eso, Víctor, cerramos con Mystics Fever. Mystics, un equipo que viene a ser campeón, pero donde las 64 pastillas que se está tomando Elena de Ledón y bajas como la de Natasha Cloud, que por motivos de protesta social ha decidido no jugar, van a tener muchas bajas, y donde la belga Emma Messeman, que en Ekaterimburgo suele tener un rol no tan principal a la sombra de Brittney Griner, debe despuntar por parte de las jugadoras de
de Indiana, de las Indiana Fever, puede que sea ese momento clave para que Indiana diga, estamos aquí y queremos también jugar nosotras. ¿Cómo es este partido? Porque puede ser uno de los tapados y sobre todo es un equipo que da ganas de verlo. Sí, Indiana Fever, que tiene a jugadoras como Victoria Vivians, por ejemplo, que es un equipo que quizás, como tú has dicho, es un partido de tapados, equipos que no son de los más importantes o de los que más se suele hablar cuando te refieres a la Women NBA. Pero es un partido importante donde los dos equipos, hay ganas de ver a los dos equipos, porque tienen buenas plantillas, son buenas jugadoras y seguramente vayan a ofrecer un buen espectáculo porque hay duelos interesantes entre las dos plantillas. Y como tú has indicado, con Emma Messeman, que seguramente sea de lo que más se espera en este partido, porque es una de las jugadoras más importantes con las bajas que tú has indicado. Veremos qué ocurre y les emplazamos eso a que sigan viéndonos a nosotros. Lo dejamos por aquí para ir cerrando un poco este capítulo. Víctor, muchas gracias por estar aquí conmigo. A ti y a The Basser. Y bueno, seguiremos disfrutando de la cantera un poquito más, seguiremos celebrando que la cantera sigue aquí con nosotros y sobre todo disfrutaremos de estar en Addebaser CB hablándoles a ustedes durante todo el verano de lo que vaya sucediendo. Un saludo y hasta luego.